grandes cambios en nuestras costumbres recientes, también en Canarias, tras decaer el estado de alarma. Todos los ojos estaban puestos en la justicia y en esta última semana nos hemos quedado sin toque de queda o, por el momento, sin cierres perimetrales. Pero el virus está ahí, la pandemia sigue dejando muertos y contagiados y hay que mantener las medidas de seguridad. Por eso se refuerzan los controles para evitar aglomeraciones en las grandes ciudades. Los campamentos de migrantes continúan también en la primera línea de la actualidad, con problemas que obligaban a intervenir a las fuerzas de seguridad y nuevas intervenciones en el Congreso de los Diputados, lugar donde también esta semana se ha dado por cerrada la investigación sobre el accidente de Spanair. Estamos a punto de cumplir 3 semanas de la desaparición de Ana y Olivia y las noticias siguen siendo prácticamente las mismas. Nada se sabe de ellas. A nivel internacional, todos los ojos están puestos ahora en los nuevos enfrentamientos entre Israel y Palestina, que dejan ya decenas de muertos. Estos son solo algunos de los temas. Arrancamos la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de las noticias más destacadas de la semana, un programa donde también nos centramos en los focos de actualidad en diversos temas. Hemos estado centrados estos días desde el imparable ritmo de la vacunación contra la COVID-19 hasta temas que a lo largo del último año no han dejado de dar titulares muy alejados de la pandemia. Nos referimos al polémico proyecto de un hotel previsto para la costa de Granadilla, al sur de Tenerife, a pocos metros de la playa de La Tejita, y que justo estos días Benjamín Santana ocupa las portadas. Efectivamente es un tema de plena actualidad porque solamente en las últimas semanas hemos visto cómo Costas ordenaba un nuevo deslinde con respecto a la línea de mar. Hemos visto cómo el grupo Viqueira ordenaba de nuevo empezar esas obras en ese hotel y finalmente el gobierno de Canarias ordenaba paralizar de nuevo esas obras. Es una obra importante, son muchas las instituciones públicas implicadas y pocas las que quieren hablar a cámara, pero eso sí, han mandado cada una sendos comunicados. Se trata de un hotel, recuerden, que va a ocupar unos 35.000 metros cuadrados y va a tener unas 342 habitaciones a solo unos metros de la que es considerada una de las mejores playas de Tenerife. También hemos hablado con la Asociación Salvar La Tejita, que conseguía paralizar esas obras hace solo unos meses, pero también con arquitectos y abogados que nos van a explicar las ramificaciones legales y económicas que tendría paralizar definitivamente esas obras. Por eso hemos querido dedicar casi de forma monográfica este programa a este problema, el de La Tejita, pero como siempre repasamos las noticias más importantes de la semana. Ecuador del mes de mayo y los contagios por COVID-19 empiezan a estabilizarse en las islas. En estos momentos la mayoría de pacientes se sitúan en la franja de edad de 18 a 40 años, justo la población que aún no está vacunada. Eso sí, acabando la semana, nuevo repunte de positivos, 140 en solo 24 horas y además el jueves se registró la cifra más alta de fallecidos desde el mes de marzo con 5 muertos. Y buenas noticias para El Hierro, que baja al nivel 1 de restricciones por los buenos datos epidemiológicos registrados en las últimas 3 semanas. La isla con mayor incidencia es Tenerife, seguida de Lanzarote y Gran Canaria. La incidencia acumulada de los últimos 14 días es de 84,79. En estos momentos hay 2.560 personas como casos activos de COVID. La próxima semana se sabrá por fin qué ocurre con los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y que están a la espera de la segunda dosis. Así lo anunció la ministra de Sanidad tras el primer Consejo Interterritorial de Salud después de que decayera el estado de alarma. La ministra Carolina Darias aseguró que se tendrán los resultados de los estudios realizados en otros países. La administración de la vacuna para este colectivo debería llegar sobre el 24 de mayo. La duda es si será otra vez con AstraZeneca o deciden la marca de otra farmacéutica, mientras Canarias superaba las 800.000 personas inoculadas, al menos con una dosis. El presidente Pedro Sánchez anunciaba también que el objetivo de inmunizar al 70% de la población está ya a 100 días. Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días de lograr ese objetivo que nos habíamos marcado a nivel europeo, del 70% de la población inmunizada, antes de que termine el verano.
Ya ha sido una semana complicada para los servicios jurídicos de Canarias, que intentaron hasta el último momento mantener el toque de queda en las islas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de las islas no solo lo denegó, sino que anuló de inmediato la aplicación de esta medida. El recurso que presentará del Tribunal Supremo hará referencia solo al cierre perimetral de las islas, que se encuentran en nivel 3 y 4, porque entiende que no puede ser sustituida por medidas alternativas, mientras el Gobierno central insistía en que las comunidades tienen herramientas suficientes para tomar medidas frente a la pandemia. Las comunidades autónomas tienen a su disposición una amplísima batería de medidas para seguir controlando la pandemia, para adoptar las decisiones que consideren oportuno con el fin de que no se produzcan contagios. No es el cierre perimetral del conjunto de la comunidad autónoma y tampoco es el cierre perimetral en cualquier situación, sino solo cuando las islas se encuentren una isla determinada en una situación de especial complicación con la pandemia, que son los niveles 3 y 4. El presidente de Canarias trasladaba esta semana la posición del Gobierno a las fuerzas parlamentarias, crítica de la oposición por no dotar de cobertura jurídica a las comunidades. En estos 6 meses de estado de alarma no ha desarrollado una ley de pandemias que era necesaria para que ahora las comunidades autónomas tuviesen herramientas jurídicas. Lo que se debería imponer es una actuación conjunta de todas las comunidades autónomas dentro del marco legal. La situación todavía no está como para que efectivamente hubiera desaparecido el estado de alarma, insisto, sin un soporte que siga garantizando medidas sanitarias. Una crítica que comparten con los partidos con presencia en el Gobierno, que confían en que la situación se aclare la próxima semana. Sería bueno que el Gobierno de España, me refiero, tome la decisión de modificar la ley y amparar desde el punto de vista jurídico con instrumentos a las comunidades autónomas. Yo creo que en un plazo anterior a una semana el Tribunal Constitucional planteará ya la unificación de doctrina que nos permita tener seguridad jurídica. Y ahí le hemos expresado al presidente nuestro total apoyo, incondicional. Creíamos que las medidas que se plantearon en ese decreto eran absolutamente necesarias. Ese informe de salud pública recomienda mantener el toque de queda, mantener la mascarilla, por supuesto, las reuniones con un número de miembros específico. Coincidencia de todos los partidos en la necesidad de mantener las medidas de precaución individual para evitar que crezca el número de contagios. Por eso es tan importante precisamente ahora ser prudentes. El presidente de Canarias se mostraba muy preocupado por este fin de semana, el primero en Canarias sin toque de queda y para el que ha pedido la colaboración ciudadana, y recordaba que sigue habiendo limitaciones en el número de personas que pueden estar juntas. Y mientras bares y restaurantes recibían como un balón de oxígeno la ampliación de una hora más para los locales de las islas que estén en nivel 1 o 2 de alerta y que les permitirá cerrar a las 12, medida que pretende evitar la celebración de fiestas privadas y callejeras. Tras un año de pandemia y 4 meses más tarde de su cita habitual, Canarias vuelve a uno de los escaparates más importantes para el sector turístico. Nos referimos a la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que tendrá lugar del 19 al 23 de mayo en Madrid. Un encuentro que traerá un cambio de formato, contará con un stand vanguardista de más de 1.400 metros cuadrados que combinará lo virtual y lo presencial para favorecer un mayor control de aforo. La cita traerá también desde Promotour el lanzamiento de una nueva campaña para consolidar el mercado peninsular. Todos los días sale el sol. Pretende calar en el estado anímico del cliente y transmitir un mensaje también de esperanza y optimismo. Y otro alivio para el sector turístico: Alemania elimina la cuarentena para todos los alemanes que hayan recibido la vacuna completa contra la COVID-19 o que hayan superado la enfermedad. También en el caso de presentar una prueba negativa de coronavirus. La medida ya ha entrado en vigor esta semana. Y este fin de semana el sur de Gran Canaria ensayará un Gay Pride en Maspalomas a prueba de pandemia. El 80% de los complejos exclusivos para gay están llenos y los comercios esperan con los brazos abiertos a unos clientes que gastan entre 100 y 200 euros al día. El Ayuntamiento de San Bartolomé doblará la seguridad en las calles. La migración continúa ocupando minutos de la actualidad informativa. Esta semana volvían a producirse detenciones tras un altercado en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Las Canteras, en Tenerife. Mientras, en Fuerteventura, los 88 migrantes alojados en la nave del Queso de la isla eran trasladados por orden del Ministerio de Migraciones. En estos momentos en Canarias hay 3.200 migrantes en centros de acogida.
La semana arrancaba con la detención de 10 personas migrantes alojados en el campamento de las Canteras, en La Laguna, en Tenerife. Los arrestos se produjeron tras intentar comunicarse de forma infructuosa con los trabajadores sociales del centro, mientras los últimos 88 migrantes alojados en la nave del Queso de Fuerteventura, donde pasaban la cuarentena por COVID, eran trasladados tras la orden del Ministerio de Migraciones de vaciar el centro debido a la situación de hacinamiento. El desalojo se produjo después de que el Servicio Canario de Salud hiciera un cribado masivo. Días de protagonismo de esta cuestión en Madrid. El Consejo de Ministros daba luz verde a un acuerdo para contratar a la empresa pública Traxa por 51 millones de euros. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba que la gestión integral que ha desarrollado su departamento ha permitido que en estos momentos haya en Canarias 3.200 migrantes en estos centros de acogida, cuando su capacidad real es para 7.000 plazas. La acogida de menores no acompañados por parte de otras comunidades autónomas es objeto de una acción solidaria. Finalmente, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, recalcaba en el Congreso que los menores extranjeros no acompañados son competencia de las comunidades autónomas, por lo que depende de la solidaridad de las demás para ayudar en este problema a Canarias. Alarmante colapso el que se vive en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife. Allí esperan por un destino definitivo los cadáveres de 24 migrantes fallecidos mientras intentaban llegar a las islas. La identificación de los cuerpos y el retraso judicial provoca que los trabajadores convivan con cuerpos en descomposición. Se espera que la próxima semana se consiga despegar el centro. En pasillos, descansando dos cuerpos en la misma cámara o acumulados en las estanterías de la sala de catástrofes. Así yacen todavía los 24 migrantes muertos que fueron encontrados el pasado 27 de abril. Y estos cadáveres deberían de salir porque se está generando un problema grave tanto en el orden, en el funcionamiento del instituto como de salud pública, porque tenemos un acúmulo de cadáveres de fases avanzadas de putrefacción, que no es de recibo que estén en este entorno en el que además de dos centros sanitarios está un centro universitario y pasa muchísima gente por aquí. Más de 15 días después de realizar la última autopsia, todo sigue igual en la morgue del Instituto de Medicina Legal. La solución es enterrarlos cuanto antes. Es verdad que el Ayuntamiento de Arona tiene problemas de espacio, pero sin embargo, gracias a las gestiones hechas por la Dirección General se ha obtenido el compromiso tanto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como del de Candelaria para inhumar a los cuerpos, uno en Santa Cruz, en el cementerio de Santa Cruz, y otro en el de Higueste de Candelaria. Sin embargo, hasta que los juzgados no libren los oficios no se podrán trasladar. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se aclaraba a finales de esta semana que se está a la espera de identificar al menos uno de los cuerpos, pero para eso hay que comparar las muestras de ADN de todos los restos. Las últimas semanas han sido intensas en torno a lo acontecido respecto al hotel de lujo en construcción ubicado en el sur de Tenerife, el ya conocido como Hotel de la Tejita. Después de más de 4 años de polémica, de 2 órdenes de paralización cautelar de las obras, de resoluciones judiciales y de protestas por parte de colectivos ecologistas, estas se reanudaron a principio de mes, poniendo en jaque a Costas, Gobierno canario, Ayuntamiento y la propia constructora. Hemos investigado en profundidad la raíz del problema y cómo se han producido todos los acontecimientos. Según la Ley de Costas de 1988, actualizada y aprobada en el 2002, es esta línea la raíz del problema. A partir de ella se establece otra paralela con una distancia de 100 o 20 metros. Ambas marcan el deslinde marítimo terrestre, pero esa consideración depende del tipo de suelo. Hay una banda de 100 metros que se reduce a 20 cuando llega este polígono Costa Bella, donde se reconoce, donde se desarrolla el hotel. ¿Por qué se reduce a 20? Porque entienden que cuando se hace el deslinde, toda esta zona ya está desarrollada urbanísticamente, no con efectividad de redes y de infraestructura urbana, pero sí estaba legalmente, ya estaba en proceso de desarrollo, con lo cual la ley del 88 reconoce la realidad territorial de lo que son las zonas que están en desarrollo, que están desarrolladas, o zonas
que efectivamente no se van a poder desarrollar en esos 100 metros. El Plan Insular de Ordenación de Canarias es un documento que sirve para ordenar el territorio junto con los otros documentos de carácter municipal, como puede ser el Plan General de Ordenación Urbanística de Granadilla de 2005 y a su vez el Plan Parcial Costa Bella aprobado en 1971. Y ese es el principal motivo para los ecologistas, que esa zona, donde no había una construcción aún hecha, debería, a su juicio, haber sido protegida con una anchura de 100 metros. Los planes generales, las normas, se ven siempre como algo, los ciudadanos siempre lo vemos como son normas y obligaciones, pero el planeamiento es algo, las normas urbanas es algo que nos damos los ciudadanos nosotros mismos. Se saca concurso y lo hacen equipos multidisciplinares, además de urbanistas. El planeamiento necesariamente tiene que incorporar a biólogos, tiene que incorporar a geólogos, a geógrafos, que no es un redactor, un urbanista que se pone a hacer, es algo mucho más rico. Y evidentemente eso se publica, se recogen esas alegaciones, no lo aprueba el propio ayuntamiento, necesita esas autorizaciones previas que tiene que dar el cabildo, que tiene que dar Costas, y al final todo esto es un expediente con muchas disciplinas que pasa a ser aprobado. ¿El problema es un problema de una autorización o es un problema del planeamiento en sí? Accedemos a la página del Gobierno de España, donde podemos ver en tiempo real la situación en la que se encuentran las líneas del deslinde para el dominio público marítimo terrestre. La línea verde y rosa reflejan lo ya aprobado y las dos amarillas muestran que está en estos momentos en modificación, tanto la servidumbre de protección como la línea del dominio marítimo terrestre en esa zona en concreto de La Tejita. El Grupo Viqueira compró la parcela en el año 1994. La licencia básica de construcción de obra fue concedida en 2017 por el Ayuntamiento de Granadilla y la autorización del proyecto la obtuvo en diciembre de 2018. Por esta licencia pagó algo más de 700.000 euros de impuesto. Finalmente, la obra comenzó el 29 de mayo de 2019. Y este es el proyecto en sí. Consiste en la construcción de un complejo hotelero de 5 estrellas proyectados sobre 35.000 metros cuadrados de terreno, una edificación que tiene como un máximo una altura de 10,4 metros, bloques de edificios de 3 alturas escalonadas y que recogerán un total de 342 habitaciones. La obra fue paralizada de forma cautelar el 26 de junio de 2020 por la Dirección de la Costa y el Mar, 10 días después de que 2 activistas se encaramaran en las grúas de su interior. El motivo, la revisión del deslinde. Todos los volúmenes, pero sí hay algunos de los volúmenes que están afectados por esa, algunos pues, de los que estaban más limítrofes con ese límite, sí tendrán que revisar algo. Por lo menos es lo que dice la resolución. Según el Grupo Viqueira, el proyecto hotelero cuenta con todas las autorizaciones y licencias necesarias para su ejecución, obtenidas de acuerdo a la actualización del deslinde vigente. Que si un ayuntamiento te da licencias, que puedes construir. Entonces, ¿por qué se paraliza? Pues habrá otros temas, pero evidentemente no dudo en ningún momento que la empresa haya ejecutado las cosas sobre licencias, sobre autorizaciones administrativas firmes. Y este cumple con todos los requisitos y tiene todas las autorizaciones necesarias. No es que pueda otorgar la licencia, es que tiene la obligación. Y si no lo hace, estaría cometiendo como mínimo un ilícito administrativo, si no algo más grave, que puede ser una prevaricación. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona es quien otorga esta licencia de obra. No ha querido darnos declaraciones, rechazando la invitación en varias ocasiones, pero afirman lo siguiente: el proyecto del hotel en La Tejita se ha actuado conforme a la legalidad, con los informes técnicos correspondientes y en base al Plan General de Ordenación de 2005, y así se seguirá haciendo. La tramitación ha pasado además por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde obtuvo la autorización en materia de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Tenerife Sur, por el Cabildo de Tenerife y también por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Sin embargo, la asociación ecologista Salvar La Tejita denuncia numerosas ilegalidades en el proyecto. Que den la licencia no quiere decir que esté todo en regla, ni mucho menos, y este es un ejemplo. Puedes hacer el hotel, pero hay parte que se tiene que modificar, y tú tienes que modificar el proyecto. Y un proyecto no se modifica de un día para otro. Este hotel, tal cual estaba proyectado, no es viable ni siquiera con los 20 metros. Toca con el paseo, con el cemento. Y desde ahí hasta la valla del hotel, que delimita el hotel, no hay más de 8 pasos contados. Entonces, ni aunque te dijeran 20 metros, es que hay menos de 10. Entonces, otro disparate más, que cualquiera que conozca la zona lo sabe. Lo de las cosas más alarmantes es que no tengan un proyecto de depuración de aguas. Un hotel en el año 2021, que un ayuntamiento permita que no tenga depuración de aguas más en este municipio. Pero desde luego, decir que se puede verter el agua al saneamiento de la zona es mentira, porque el saneamiento de aquí no da para tanto, ni muchísimo menos. Es que la resolución de me conecto a la red urbana, pues
técnicamente el ayuntamiento lo ha validado. Él conoce sus redes, conoce su capacidad, pero los grupos en contra dicen que no, que eso tampoco funciona. Son sus técnicos y el propio ayuntamiento que tiene que sojuzgar eso y ver su capacidad de carga y ver si puede hacerlo. Esto tenía que estar paralizado, una actividad en las dunas, más allá, y vimos una pala de una empresa municipal, del ayuntamiento, moviendo las dunas cuando tienen, aparte de una especial protección por la ley de costas, ahora mismo hay una causa abierta y pueden formar parte de pruebas de esa causa, o sea que es más grave aún. Tras la revisión del deslinde el pasado 12 de febrero de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar determinó que son 20 metros la servidumbre de protección a establecer y no 100, desestimando la pretensión de los colectivos ecologistas y permitiendo que la empresa Viqueira pueda continuar con su proyecto, aunque con modificaciones. El cambio sustancial del deslinde consiste en ajustar la línea al sistema dunar de origen eólico que existe en el lugar. Tratamiento, la arena es la que es, las dunas tienen la protección que tienen, la distancia es la que tienen y aquí se tiene que cumplir la ley, no hay otra. Nosotros respetamos la decisión por parte de la Dirección General de Costa, que es el órgano competente. Nosotros nos sigue despertando dudas ese deslinde en 20 metros en lugar de los 100 metros, pero en definitiva es la Dirección General de Costa la competente en esta materia. Estamos a la espera y así se lo hemos advertido al Ayuntamiento de que las obras no pueden iniciarse sin que exista una nueva autorización por parte del Gobierno de Canarias. No hay discrecionalidad. Si se cumple con todos los requisitos desde el punto de vista administrativo, la autorización hay que concederla. Lo contrario sería prevaricar, ¿no? Otra cosa distinta es que la propia empresa quiera desistir de esa inversión hotelera, algo que nosotros veríamos con mucho agrado. Si quiere desistir, pues evidentemente habría que recuperar el entorno y para recuperar el entorno el Gobierno de Canarias pues evidentemente apoyaría esa recuperación del entorno. Este tipo de infraestructura no es bueno para la imagen de Canarias como destino sostenible. Si ahora tienen que modificar todo el proyecto y ahora se tienen que retranquear probablemente toda la edificación, sí tienen derecho a pedir la indemnización. Otra cosa después es que los tribunales se la den o no. Y después también tendrían derecho a hacer un uso y aprovechamiento sin abono de ningún tipo de canon, pues por ejemplo las hamacas o lo que sea, en esa zona nueva que antes era propiedad de ellos y que se ha deslindado. O cuando te expropian, si a ti te expropian un terreno, a ti te tienen que pagar un justiprecio porque el terreno era tuyo. Pues esto es igual. Lo que está claro es que ahora hay un nuevo deslinde y una serie de derechos de los propietarios. Si los propietarios se adaptan al nuevo deslinde, tendrán derecho a edificar. Y Viqueira lanza este comunicado, asegurando que la medida cautelar de paralización de las obras ha quedado sin efecto, pudiendo realizar las mismas, ya que la revisión del deslinde tramitado y aprobado no afecta en algún modo al proyecto del hotel, puesto que las autorizaciones y licencias preceptivas fueron obtenidas anteriormente a su incoación. Y reacción por parte de Salvar la Tejita, que recurre esta decisión de Costas. Das un comunicado diciendo que las obras van a seguir para adelante y hay una orden de paralización vigente, hay un deslinde que todavía no se ha resuelto porque hay un recurso interpuesto por nosotros, no entendemos nada. Bueno, nuestro recurso está puesto por nuestros servicios jurídicos y estamos a la espera de que se conteste. Y hay habitaciones en ese sentido, 60 habitaciones, que con los 20 metros de deslinde se ve afectado. 20 metros, y nosotros hemos dicho con el recurso de 23 páginas, con pelos y señales que tienen que ser 100, si es 100 el proyecto se viene abajo y ellos lo saben bien. Y otro problema sobrevenido es el daño que tras la paralización sufren las estructuras. El coste que tendría para la empresa no solamente tener una obra paralizada, con lo cual pues serían gastos de vigilancia, gastos de mantenimiento, de seguros, tendría un tema importante de daño, bueno, posible daño a las estructuras son estructuras que no están cerradas y están expuestas al ambiente marino, por tanto pues esas estructuras con el paso de los años, muchos años, pues podrían tener ese daño. Sobre todo aquí el problema está en qué deja de ganar. No es tanto el coste directo, sino el coste que podría producir esos daños de las estructuras y el que deja de estar ganando. Ya estaría cercano a acabarse o quedaría en poco. Entonces, quizá pese al tema de la pandemia, pues no quedaría mucho para que el hotel estuviera operativo. La situación es tan compleja que los expertos coinciden en que serán los tribunales quienes determinen qué pasará con la construcción y si habrá que indemnizar patrimonialmente a la constructora. Nosotros contra Viqueira, que es una constructora se dedica a construir.
y el que le da el permiso es el verdadero causante del problema. Entonces nosotros vamos a por el problema. Tienen que hacer indemnizaciones y demás. Nosotros nos reímos porque será el ayuntamiento quien tenga que darlas por su propia incompetencia, no porque un grupo ecologista diga que se tenga que cumplir la ley. Todo, si es con dinero público, tendrá que ser con dinero público, pero la gente tendrá que saber que es por dejadez del ayuntamiento y por incompetencia. Como se pagan multas desde Canarias por falta de depuración de agua, como se pagan por incumplir otras tantas cosas en Europa. ¿La culpa quién la tiene? El político. Este es un tema muy complejo, con muchas aristas, prolongado en el tiempo. Tendrán que ser, y va a ser así seguro, los tribunales los que al final resuelvan la cuestión. Irán a todas las instancias judiciales en España, incluso en Europa. Ya han dicho que van a ir por esa vía. El grupo Viqueira reanudó la construcción del Hotel de la Tejita nada más comenzar el mes de mayo. Aseguran que comienzan los trabajos amparados por la misma licencia que obtuvieron en 2019. Interpretan que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica no afecta al proyecto en ejecución, pero 4 días después, el Gobierno de Canarias ordenó la paralización de las mismas. No nos ha quedado más remedio que abrir un procedimiento de sanción, porque están ocupando zonas para las cuales no tienen autorización, zonas nuevas de servidumbre, y después hacer una suspensión cautelar para evitar de alguna forma el daño, el deterioro, algún tipo de daño irreparable en unos espacios tan delicados como el que estamos hablando del entorno de la Montaña Roja. Tienen que parar las obras y reajustar el proyecto. El proyecto ahora tiene que limitarse a lo que es la zona en la que realmente puede ocupar, que es el suelo urbano, el nuevo suelo urbano. El deslinde se ha desplazado tierras adentro, y al desplazarse tierras adentro, zonas en las que antes se podía construir, ahora no se puede construir. Y ellos pretenden construir en esa zona. Segunda orden de paralización a la que han hecho caso omiso, pero no se queda ahí. El Ejecutivo canario insta al Ayuntamiento de Granadilla a mover ficha. Tenía que haber actuado de manera inmediata para de alguna forma tener una responsabilidad y una corresponsabilidad que tiene de velar por la legalidad desde el punto de vista de la protección de un espacio como es el caso de las costas de Granadilla. El consejero pues ha estado trabajando por lo que vemos y es verdad que ha sido firme en su decisión, nos parece totalmente acertada, lo agradecemos y ahora expectantes porque nosotros sabemos que estos son paso a paso y no hay unas victorias definitivas. Y horas después contestaba el Ayuntamiento de Granadilla de Abona vía comunicado nuevamente, asegurando que con arreglo al procedimiento legalmente establecido y previamente con todas las autorizaciones preceptivas pertinentes, otorgó licencia en diciembre de 2018. Ahora, tras la aprobación del deslinde definitivo por parte de Costas, es el Ministerio y la Consejería los que deben estudiar y verificar si la obra puede realizarse en su totalidad o requiere otra modificación del proyecto. Ni la Consejería ni el Ministerio han requerido formalmente el cambio de la licencia. Cruce de acusaciones que llegó hasta el Parlamento de Canarias, donde el consejero José Antonio Balbuena aseguraba que quien debe solicitar el nuevo proyecto es el Ayuntamiento. Estamos requiriendo al Ayuntamiento, a pesar de que el Ayuntamiento dice que no ha obtenido todavía dicho requerimiento, y es que tiene que revisar esa licencia, volver a solicitar las autorizaciones pertinentes y garantizar lo que a día de hoy se encuentra ocupado, que es parte de la servidumbre de protección con edificación que tendrá que restituirse. En caso de que no se haya hecho caso, pues evidentemente seguiremos actuando conforme establece el marco sancionador. Marco sancionador por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que ya ha interpuesto una multa calificada de grave al Grupo Viqueira por la construcción del hotel en zona de servidumbre de protección de 300 euros, además de ordenar nuevamente la suspensión de las obras. Lo más difícil del desarrollo costero, de los territorios turísticos del litoral, de los TTLs, es precisamente ese equilibrio entre la conservación, el respeto y mantener el territorio que tanto gusta y que atrae al turista, pero tener la suficiente infraestructura turística. ¿Dónde está el límite? Lamentablemente, una semana más hemos seguido pendientes de la desaparición de Ana y Olivia, a punto de cumplirse las 3 semanas sin noticias de ellas tras ser secuestradas presuntamente por su padre. El operativo de búsqueda continúa. La investigación sigue bajo secreto de sumario. Los expertos advierten dar información no contrastada puede entorpecer la investigación y hacer mucho daño a la familia. La madre, una vez más, solicita la colaboración de todos para seguir difundiendo las imágenes de las menores. Desde SOS Desaparecidos llamaban la atención para emitir siempre información veraz. Lo que buscan es el bulo, es la falsedad, es el titular que llame la atención y eso hace muchísimo daño. Eso tiene un nombre y es doble victimización.
Y en Gran Canaria se reanudaba nuevamente esta semana la búsqueda del caso de Juana Ramos. Zapadores del Ejército de Tierra registraron de nuevo una finca en Arucas. Estuvieron trabajando con la excavadora en un punto concreto buscando algún tipo de resto. Y casi 13 años después del accidente del vuelo de JK 5022 de Spanair, en el que murieron 154 personas con destino a Gran Canaria, el Congreso de los Diputados aprobaba esta semana y con el voto en contra del PSOE el dictamen de la comisión que investigaba lo sucedido. Ahora la Fiscalía tendrá que decidir si abre diligencias. El informe, recuerden, hacía responsable a los responsables de Fomento en esa época. Sí, 41 más 178 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. 3 años, 30 reuniones y 47 comparecencias después, el Congreso aprobaba las conclusiones de la comisión que investigó qué ocurrió ese fatídico 20 de agosto de 2008. Lo hacía con el voto en contra del PSOE, que quería eliminar la lista de responsables políticos. Una comisión parlamentaria de investigación no puede declarar responsabilidades. El voto particular del PSOE no quiere decir que no se apoye al resto del dictamen y que no se apoye a las víctimas. Que una sociedad avanzada es aquella que aprende de las tragedias, que reconoce y que recuerda a sus víctimas. Las responsabilidades de los gobernantes en una democracia no son meramente formales. Esta comisión, señoría, señala responsabilidades, no imputa delitos. Fue una cadena de errores y hoy, gracias a este dictamen, esperemos que no se vuelva a producir. Y no se trata aquí de una venganza contra nadie. De lo que se trata es de que quede claro que esto no se resuelve echándole la culpa a los muertos. Dejen de repartir responsabilidades en el sector aéreo entre amigos y militantes del PSOE. La tragedia que vivimos debe tener consecuencias. La Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 se mostró satisfecha con el dictamen. Eso sí, criticó que se haya pretendido eliminar la lista de responsables. Y con esto van a tener que vivir. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con 154 ausencias. Eso nos hemos acostumbrado a vivir. Se tendrán que acostumbrar a vivir a estar aquí. Y al reproche social y a no haber actuado como debían en los cargos públicos que tenían. El dictamen es enviado a la Fiscalía para que, si lo considera, abra diligencias. Esta semana volvían a la huelga los médicos temporales e interinos de Canarias. Reclaman al gobierno que consolide sus puestos de trabajo. Algunos llevan trabajando para el Servicio Canario de Salud 18 años, encadenando contratos. 2 de cada 3 médicos no tienen un contrato fijo. Y esta semana, parte de este colectivo volvía a manifestarse en la calle. Las movilizaciones continuarán hasta que el Ejecutivo Regional retome la mesa de negociación. También anunciaron que van a la huelga los inspectores de salud pública a partir del 31 de mayo. El colectivo denuncia la falta de medios y reclama duplicar su plantilla para igualarse al resto del Estado. En Canarias hay un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando la tasa media estatal es de 1 por cada 12.000. La huelga se mantendrá hasta finales de septiembre. Y ya saben que nuestros compañeros Atlántico Noticias nos cuentan diariamente lo que sucede a nivel internacional. Uno de los temas más seguidos esta semana han sido los bombardeos en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha lanzado una gran ofensiva aérea y la cifra de muertos en Gaza ascendía a finales de semana a casi 120, entre ellos 31 niños. El número de heridos palestinos se multiplicaba hasta superar los 800. También las milicias palestinas han intensificado sus ataques con los lanzamientos de casi 2.000 artefactos, aunque eso sí, la mayoría fallidos. Tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, los países europeos se reparten parte de Oriente Próximo. Palestina queda bajo la administración del Reino Unido y comienzan a asentarse judíos por la expansión del movimiento sionista. En 1947 la ONU recomienda dividir el territorio en 2 estados. Comienza la Primera Guerra un año después. Los conflictos bélicos se suceden y en 1967 comienza la ocupación. Miles de palestinos son desplazados. Es el caldo de cultivo, ¿no?, de las tensiones actuales y la ofensiva israelí sobre Gaza no puede entenderse, ¿no?, sin ese contexto de ocupación que se perpetúa ya desde hace más de 60 años.
En la historia reciente hay un momento fundamental, la primera intifada en la que los palestinos se levantan, lo que obliga a iniciar un proceso de paz 3 años después. Pero las tensiones aumentan a medida que no llega el prometido Estado palestino. No es una guerra, no es un enfrentamiento entre iguales, es un choque completamente asimétrico, Inevitablemente va a provocar las víctimas de muchos civiles, tal y como ocurriera en las anteriores operaciones del año 2008, 2012 y 2014, donde hubo miles de víctimas civiles. Los asentamientos fragmentan el territorio y el tiempo, dice, se agota. Cada vez es más complicado que físicamente puedan incluso existir 2 estados. Y también pendientes de Colombia, donde se vive la tercera semana de protestas que ha terminado en una huelga nacional en protesta contra el gobierno. Unas manifestaciones que terminaron de forma violenta. Las autoridades cifran en 27 las personas que han muerto y más de 600 heridos. La canciller de Colombia, Claudia Blum, ha renunciado a su cargo justo cuando el país está inmerso en una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. Y de vuelta a España, este fin de semana veremos una imagen a la que estábamos acostumbrados a ver los fines de semana antes de pandemia. Vuelve el público a los estadios de primera y segunda división de fútbol y también a las canchas de baloncesto de la ACB para final de temporada. Podrán volver los aficionados a los campos, aunque con un máximo de 5.000 personas. Solo las comunidades en fase 1 pueden tener público. El gobierno asegura que es un mensaje de esperanza gracias al proceso de vacunación. Y es llegar el mes de mayo y la floración llega a su punto álgido en las cumbres de La Palma, un espectáculo para la vista que llega hasta la misma carretera. Les hablamos de los tajinastes en flor, así de espléndida luce la carretera que lleva al Roque de los Muchachos, adornada por más de un centenar de tajinastes rosados, fruto de una repoblación llevada a cabo hace 12 años. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Nos vamos y lo hacemos repasando en imágenes las noticias más destacadas que nos dejan estos últimos 7 días de la semana. Recuerden que pueden seguir informados a través de los telenoticias, también en las redes sociales y en nuestra página web rtvc.es. Volvemos el próximo sábado a la misma hora. Que descansen. Adiós.